De los siguientes enunciados, Se ve. ¿cuál o cuáles son proposiciones lógicas? No Entonces, se escuche, profe. una proposición es un enunciado que tiene valor de verdad sin ambigüedad y en un determinado contexto. Un instante, por favor. Ya, sigamos. Entonces, no, por ejemplo, en el primero dice, el 2 y el 3 son los únicos números primos consecutivos. Eso tiene valor de verdad. No solamente que tiene, sino que es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces ahí le ponemos verdadero. ¿De acuerdo? O sea, sí es una proposición y es una proposición verdadera. ¿Qué pasa con el número cuando dice los números n cuadrado y n más 1 son cuadrado perfecto? ¿Qué pasaría si n fuera raíz de 2? Si n fuera raíz de 2, n cuadrado sería 2. Y 2 no es un cuadrado perfecto. Pero si n fuera, por ejemplo, imagínate que si n fuera 5, entonces sería 5 al cuadrado es 25 y el otro sería 6 al cuadrado 36. Ellos sí son cuadrados perfectos. Entonces, el inconveniente acá es que no te especifican qué clase de número es n. Si lo dejan así nomás, no es una proposición porque viene a ser ambiguo. Para algunos casos sí, para otros casos no. Pero si yo, por ejemplo, en el enunciado le pusiera y n pertenece a los enteros, ahí sí sería una proposición. ¿De acuerdo? O n pertenece, no sé, por ejemplo, a los números racionales que no son enteros, también sería una proposición y sería falsa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no es proposición, no tiene valor de verdad. Una proposición, por ejemplo, no puede ser una interrogación, exclamación, deseos, mandatos. Yo veo en el enunciado 3 una exclamación, inmediatamente digo, ese no es proposición. Y en el enunciado 4, ¿sí? Dice, si 8 más 2 menor a 13, entonces 8 por 2 menor a 3. Ese sí tiene valor de verdad. ¿De acuerdo? El primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, este es una proposición falsa. Pero no importa que sea falsa, lo que importa es que sí sea proposición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son proposiciones? La 1 y la 4, ese vendría a ser alternativa D. Muy bien. Voy a pasar al siguiente. Ya, continuamos, ¿ya? 2. A ver, vamos a ver. Dice así. La proposición, Yanela usa lentes si y solo si está en la computadora. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar simbolizando nuestras proposiciones simples. La primera sería Yanela usa lentes. La segunda sería Yanela está en la computadora. Está, ¿no? Y creo que solamente son 2, ya. Ahora, como dice Yanela usa lentes, sí y solo sí, ese es P bicondicional Q. Entonces, cuando yo tengo una bicondicional, por ejemplo, en este caso nos dice es falsa. ¿En qué caso la bicondicional sería falsa? Cuando son iguales o diferentes. Diferentes, iguales. Diferentes, diferentes. ¿Mm? Son diferentes. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, en el primero me dice, Yanela está en la computadora y usa lentes, o sea, sería P y Q. O Q y P sería, ¿no? Está en la computadora, ya, Q y P sería. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que los dos son diferentes. Y si son diferentes, significa que uno de los dos es falso y el otro es verdadero. Como estamos en un I, basta que uno sea falso para que todo sea Falso. 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 Así es.
Profe, pero yo no sé quién es P ni quién es Q. No lo sabemos. Solo sabemos que son diferentes. Y con eso nos basta para decir que la conjunción es falsa. La siguiente dice, Yanela, o está en la computadora o usa lentes. Ese doble O es una disyunción fuerte. ¿De acuerdo? Sería Q, disyunción fuerte P. Entonces, nuevamente, en la disyunción fuerte, cuando son diferentes, ¿cómo es? Verdadero. Verdadero. Verdadera. Así es. Así es verdadero. Verdadero. Ujú. Y luego estaba la tercera. La tercera dice, Yanela no usa lentes porque está en la computadora. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Hay algo importante acá. Acá hay lo que se llama la condicional inversa. Eso hay que tener mucho cuidado ahí. La condicional directa es el sí entonces, solamente el entonces, el implica, se deduce, se concluye, todo eso es condicional directa. Pero hay palabritas como el dado que, puesto que, el por qué, el ya que, todos ellos son condicionales inversos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, yo tengo P dado que Q, su simbolización sería Q, entonces P. O sea, lo que va después del conectivo es el antecedente y lo que está antes del conectivo es el consecuente. Esto es condicional inversa. Repito, dado que, puesto que, por qué, ya que. Entonces, en el enunciado 3, el conectivo es el por qué. Entonces, ese por qué es una condicional inversa. Pongo condicional, pero lo que va después es el antecedente. O sea, está en la computadora. Ese es el antecedente, Q. Y lo que estaba antes es el consecuente. Yanela no usa lentes. Ese sería no P. O sea, lo primero era simbolizar. Lo segundo, y quiero que presten mucha atención a lo que les voy a decir. Si P y Q son diferentes, ¿cómo son P o cómo son Q y la negación de P? Diferentes. Igual. Iguales. Concuerdo. Diferentes. Claro, son iguales, porque Q, miren, de nuevo, Q es diferente con P. Entonces Q con la negación de P serían iguales. Iguales. Ahora sí. Entonces, como son iguales, ¿qué pasaba en una condicional cuando los dos son iguales? ¿Qué nos daba? Verdadero. 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 Así es. Muy bien. Nos da verdadero. Entonces tendríamos falso, verdadero, ese viene a ser alternativa E. Profesor, una consulta. Sí, sí. Para descomponer, una condicional es negación de Q o P. Y una Esa es bicondicional, ley. sí, una bicondicional puede descomponer o no. Sí, te explico. Cuando tú tienes P, entonces Q, la ley de condicional te dice, niegas el primero, pones el O, y el segundo lo copias igualito. Así sería. Eso se llama ley de la condicional. Cuando tú tendrías una bicondicional, ¿qué significa el prefijo bi? Doble. Dos. Dos. Sí, solo sí. ¿No? Es dos. ¿De acuerdo? El bi es dos. Por ejemplo, bicampeón, ¿no? Bidescendido. No estoy haciendo alusión a nadie, pero significa dos veces. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice bicondicional, ese viene a ser dos veces la condicional. ¿Cuáles serían esas dos? Esa dos sería un P entonces Q y la otra ¿cuál sería? Al otro lado, por eso la flechita apunta al otro lado, un Q, entonces P. ¿De acuerdo? Entonces ahí, por ejemplo, tú podrías cada paréntesis ya desdoblarlo con la ley anterior. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Aquí alguna pregunta más o avanzamos? Sí. Profesor, ¿podría explicar la última partecita, por favor? Sí, mira, nosotros teníamos lo siguiente. El dato que teníamos
y lo voy a encerrar acá. El dato era que P y Q son diferentes. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que sean diferentes? Por ejemplo, si P es verdadero, Q es falso, ¿no? Si P es falso, Q es verdadero. Así, eso significa que sean diferentes. Pero si yo a uno o los dos le cambio su valor de verdad, entonces se vuelven iguales. Por ejemplo, Q es diferente con P. Si Q es verdadero, P es falso. Pero la negación de P sería también verdadero. Por eso, si Q es diferente con P, Q va a ser igual con la negación de P. Y en la condicional, cuando son iguales, siempre es verdadero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Gracias. Muy Profesor, bien. sí le entendí. Gracias. Dime. En la segunda, donde dice Q disyunción fuerte de P, ¿significa que esos dos son iguales o diferentes para que se haga verdadero? Para que sea verdadero, tienen que ser diferentes. En la disyunción fuerte es lo contrario a la bicondicional. La disyunción fuerte te dice, cuando son iguales, es falso. Y cuando son diferentes, porque de hecho ese es el dato que son diferentes, es verdadero. Ok, profesor, gracias. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Problema 3. Profesor, ¿podría volver al ejercicio número 1? ¿Al 1? Por favor, rapidito nomás. Sí, Ya está. gracias. Ujú, ya. Ahora sí. Primero, para poder trabajar cuando está en texto, primero nosotros necesitamos simbolizar. Y para simbolizar tenemos que determinar cuáles son las proposiciones simples. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podemos poner P, el primero, Peter es buen jugador de fútbol. Q, Peter es muy atlético. Este es, es, ujú, ya. Creo que hay otra, dice, nada más, ¿no? Dos, ya. Solamente hay dos. Muy bien. Entonces, ahora sí, una vez que ya tienes identificado cuáles son tus proposiciones simples, pasamos a a la simbolización. ¿Cuál? Profesor, ahí aparece o no es muy atlético. Sí, o no Ya. es muy hábil. Entonces, ese sería otro, ¿no? Muy hábil. Ya. Vamos a poner. Muy hábil. Profesor, Sí, te También escucho. Profesor, pero profesor, pero no sería rayita igual que Q. No sería igual, lo mismo. No, ya no sería, Profesor, no no tendría solo que sería ser dos, Negación de Q. A ver, serían dos. dice El P, no. dice Peter, jugador de fútbol. Q dice Peter es muy atlético o no es muy atlético. Es lo mismo, claro. Yo Quedarían pensé que era otro. Es lo mismo. Es lo sí, mismo, chicos. solamente Es lo mismo, negación. Sí, profesor. es solo la negación. Profesor, pero Ujú. Ahora sí. ¿De acuerdo? Ahora sí. Entonces, ¿cuál es ahí el conectivo de mayor jerarquía? profesor, disculpe, falta que es hábil. ¿Muy atlético o no es muy atlético? Ya. Ah, están las alternativas, el hábil, ¿no? Ya. Sí. Vamos a ponerlo, pues. R sería Peter es hábil. O es muy hábil. Ya, ahora sí. Gracias. No está en el enunciado, pero está en las alternativas. Tiene razón. Entonces, les preguntaba, ¿cuál es el conectivo de mayor jerarquía? ¿El O o el I o el doble O? el ¿Cómo es eso? doble O. Sí, el doble El O. Así doble es. O. Entonces, esa es dimensión fuerte. Y empieza así. Es buen jugador de fútbol y muy atlético. O sea, este es un PIQ. Y luego de la dimensión fuerte dice,
no es muy atlético, o sea, no Q. Ese ha sido lo que Manuel le comenta a su hijo. Pero luego nos dice, dato, si Manuel está mintiendo, entonces a todo eso que le comentó, le vamos a poner falso. Esto es falso. ¿De acuerdo? ¿Y en qué caso la disyunción fuerte viene a ser falso? Cuando son iguales. No son iguales. Cuando son Cuando iguales. son iguales. Muy bien. Entonces ponemos nosotros, podemos ponerlo así, ¿no? Por acá tengo P y Q, por acá tengo negación de Q, ellos le puedo poner, para que sea falso, es porque son iguales, ¿no? Son iguales, por eso que nos hago falso. Iguales en valor de verdad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos, o ahí nomás creo, mejor lo hubiéramos puesto así. Ahí nomás. A ver, voy a ponerlo acá, así. Ellos dos, así. Son iguales, ya. Muy bien. Ahí está, son. Muy bien. Entonces, mi pregunta es, si el paréntesis con la negación de Q son iguales, ¿cómo será el paréntesis con Q? Diferentes. Muy bien, ellos son diferentes. Con Q, ellos son diferentes. Y como son diferentes, entonces la disyunción fuerte ahí sí nos daría verdadero. Ahí sí nos daría verdadero. ¿De acuerdo? Sabemos que Q con P y Q son diferentes. Entonces, ¿qué pasaría si Q fuera falso? Si Q fuera falso, ¿cómo sería el paréntesis? Falso. Falso. Y al otro lado sería falso. Entonces no serían Falso, profe. diferentes. ¿No? No serían diferentes, ¿no? Repito, si Q fuera falso, el paréntesis sería falso y Q falso no serían diferentes. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad para Q? Verdadero. Que sea Verdadero. verdadero. Y si Q es verdadero, ¿cómo Verdadero, tendría que ser P? profe. Que sea B verdadero. también, ¿Y P? también Falso. verdadero. Verdadero. Falso. A ver, yo necesito que los dos de amarillo sean diferentes. Tiene que ser falso. Sería falso. 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 Muy bien. Con esto, yo tengo el paréntesis, es falso, y al otro lado, el Q es verdadero. Ahí sí son diferentes. Esos son los valores. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos identificado cuáles son los valores, ahora sí vamos a ver, nos dice, determine la alternativa verdadera. Vamos a ver, por ejemplo, acá tengo A, B, C, D, E. A ver, vamos a ir analizando. Por ejemplo, en la A nos dice, Peter no es muy atlético. O sea, nos está diciendo no Q. ¿De acuerdo? Esa no es. Esa no es, ¿no? Como Q es verdadero, sería negación de verdadero, eso me haría falso. Esa no es. La B me dice, Peter es buen jugador de fútbol y muy hábil. Cuando dice buen jugador de fútbol, se refiere P y muy hábil es R. Entonces, P ya sabemos que viene a ser falso. El otro no lo sabemos, pero en un I, si uno es falso, Falso. Igualmente es falso, sale. igualmente es falso. Sí. El C dice, Peter no es muy atlético, ese sería no Q, pero, ¿qué clase de conectivo es el pero? Y Es un I, pero es muy conjunción. hábil. Muy bien. Nuevamente, no Q. Q es verdadero, no Q es falso. Entonces, falso y R otra vez nos da falso. Sigamos. Peter es muy atlético, ese es Q. Entonces, es buen jugador de fútbol, ese es P. Q es verdadero, P es falso. ¿Qué nos daba verdadero con falso? Falso. Falso. Por descarte se lee. Una pregunta, a ver, ¿qué clase de conectivo es este ya que? ¿El condicional? Mi No, condicional. no es Victoria. Entonces, el entonces. Condicional inverso.
Muy Conjunción. Condicional Condicional inversa. No. Inversa, Condicional profe. inversa. Así es, Entonces, inversa. Es una condicional inversa. Si decimos entonces, sería una condicional directa. Lo que va después es el antecedente. No es muy atlético, no Q. Peter, entonces, Peter es muy hábil. Ese viene a ser R. Muy bien. Entonces, el antecedente es falso. ¿Qué pasaba en una condicional cuando el antecedente es falso? Es diferente. Es verdadero. Todo es ¿Verdadero? verdadero. Si el Ajá. antecedente es falso, todo es verdadero. Alternativa E. Profesor, disculpe, Sí. ¿cómo llegó que Q es verdadero y P falso? Lo vuelvo a explicar. ¿Te parece? Vamos a explicarlo nuevamente, ¿ya? Explique todo otra vez, por favor, no entendí. Todo desde la 1 E, dice. profe. A ver, La E. a ver, un momentito acá. ¿Sí? Me prestan atención, por favor. Voy a hacer acá al costado, a la derecha. Nosotros ya habíamos simbolizado, ¿de acuerdo? Y a la hora de simbolizar, acá arriba mejor, ya, para que sea con más espacio. Nos había quedado así. P y Q, disyunción fuerte, no Q, y nos había salido que esto viene a ser falso. Muy bien. Entonces, como no sabemos el valor de verdad de cada uno de ellos, en algunas ocasiones es posible, dándole valor, si no hay contradicción, encontrar los valores. Por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Si nosotros suponemos que Q es falso? Por ejemplo, presten atención acá. Si Q es falso. Si Q es falso, ¿cómo sería el I? En el I, la regla era, basta que uno sea falso para que todo sea falso. Así es. Ahora, si Q es falso, miren, si Q es falso, ¿cómo sería la negación de Q? Verdadero. Verdadero. ¿Y qué nos da falso con verdadero en una disyunción? Falso. ¿Verdad? Nos ¿Verdad? da verdadero. ¿Verdad? Verdadero, profe. Nos da verdadero. Pero ¿qué es lo que tenía que darnos? Falso. Tenía que darnos falso. Falso. ¿De acuerdo? Tenía que darnos falso y nos da verdadero. Entonces, ¿de dónde viene la contradicción? De haber supuesto que Q es falso. Si yo pongo Q es falso, llevo una contradicción. Dime, Astrid, levantaste la mano. profe, ya no se ve. Sí, profesor, disculpe, es que ya no se ve, sale en espera. Sí, ya no se ve. Espera. Sí se ve. Sí se ve. Disculpe, Ya, es que un a momento. algunos no les sale Sí, profe, ya no se ve. para todos. Sí pues. se ve. Sí se ve. Sí se ve. Es que a algunos no se ve nada. A algunos no les sale la clase. Profesor, he volvido a entrar y no se ve. Chicos, bien De que, verdad. miren, yo les digo algo. Acá la idea, todos ganamos, si es que colaboramos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, uno de sus compañeros me ha dicho, profesor, no se ve. Pero si 100 van a continuar, no se ve, no se ve, no se ve, como eco, ¿no? No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, estamos perdiendo tiempo. Por ejemplo, si uno me dice no se ve, ya lo escuché, es suficiente. O sea, yo creo que ya escribir no se ve, o decir, ¿no? No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, es de más. O que los demás comiencen, sí se ve, y el otro dice, no se ve, y entramos en un debate, sí se ve, no se ve, y por un lado los que sí se ve, y por otro lado los que no se ve, y para que sea Eso es lo que que gana, conviene. hablan más fuerte, entonces se pierde tiempo. Yo, por ejemplo, si uno me dice no se ve, ahí un momentito paro y pregunto si hay alguien que ahorita sí ve. ¿Qué dicen? ¿Hay alguien que ahorita sí esté viendo pantalla? Yo sí estoy Sí. viendo Ya, la pantalla. Sí se ve. Suficiente. Yo sí, profesor. Sí se ve, profe. Suficiente. Entonces, vuelvo a repetir. Si el problema fuera mi internet, nadie vería. Perdón. Si yo no estuviera compartiendo, nadie vería, obvio.
Pero si muchos de sus compañeros sí están viendo, entonces el problema es o el internet o que no has descargado la aplicación. Pues si tú descargas la aplicación en el celular, esa por ejemplo no falla. Me parece que la aplicación no falla, sí se ve de todas maneras. Lo que malogra un poco es en la computadora, hay problemas, a veces el internet, pero en el celular no falla, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no estás viendo, pero tus compañeros te dicen que sí se ve, es porque yo sí estoy compartiendo, ¿de acuerdo? Y hay varios que les pasa lo mismo, que no están viendo, tienen que actualizar, salir, descargar la aplicación, hacer algo ahí, ¿de acuerdo? Pero sí está viendo. Y igual al terminar la clase, se supone está siendo grabada, ¿no? Ahí van a poder ver la grabación, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces estaba explicando que cuando yo supuse que Q es falso, llegamos a una contradicción, porque nos salía que todo era verdadero, sin embargo, tenía que darnos falso. Entonces, como el error o la contradicción viene de suponer que Q es falso, cambiamos, pues. A ver, si cuando hemos supuesto que es falso llegamos a una contradicción, vamos a ver qué pasaría si Q fuera verdadero. Si Q fuera verdadero, la negación de Q sería falso. Y para que la disyunción fuerte me dé falso, necesito que sean iguales. Entonces, si en la derecha tengo falso, en la izquierda pongo falso. Y para que el paréntesis me dé falso, Nicole, dime, a ver, cuéntame. ¿Aló, me escucha? Sí. Ya, disculpe, es que sigo sin poder ver, he salido y he vuelto a ingresar. Yo entiendo de que ya le dieron una solución en su clase anterior, pero he estado realizando las otras clases y no he tenido ese problema. Entiendo perfectamente tu fastidio, Nicole. Primero que nada, disculparme, ¿no? En nombre de la PRE, ahorita yo estoy a cargo de esta clase. Lamentablemente, no sé qué, ahí sí, por ejemplo, no sé cómo podría ayudarte. Con sinceridad, Nicole, no sabría cómo ayudarte. De repente, alguno, ahí sí voy a pedir el apoyo de tus compañeros. De repente a alguno le pasó lo mismo y ahora sí ya no tiene ese inconveniente y le puede ayudar a Nicole. Por ejemplo, Fiorella levantó la mano. A ver. Profesor, yo tampoco puedo visualizar nada. Sí, ahorita he dejado de compartir. Ahorita iba a leer un poco el chat. Dice, pasen las capturas. Dime. ¿Se escucha? Sí, estaba en la computadora, pero entren por el celular, por el Teams, y se veía normal. Entren por el Eso es lo celular. que... Ahí está la gran ayuda. Sí, entren por el Nicole, celular, a mí por también me favor, pasó lo intenta. mismo. Pero por celular sí. Intenta el celular, del celular dice que sí se ve. A ver, Wilmer, creo, dice, ajá, ahí está la captura. Uy, qué bonita letra, ¿no? Dice, yo entré a la aplicación y sí logré. Claro, dice, los que no ven, tienen descargado Teams. Claro, tiene que ser con la aplicación. Sí, del celular no tiene falla. Yo sí recomendaría eso. Yo estoy viendo una ventana aparte del documento. Ujú. Es más fácil el celular, me pasa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Algún manual deberían darnos, sobre todo para los alumnos. Ten en cuenta que siglos anteriores, y este siglo también, las clases virtuales son por Teams. Y que yo sepa, todo funciona normal. Entonces, tal vez no nos han enviado el manual de cómo se usa Teams, por eso es que tenemos estas dificultades. No es tan fácil como otras plataformas como el Zoom, el Meet, ¿no? Son más fáciles, me parece. Te dan el ID y ya puedes entrar. Teams es un poco más fregadito, pero la solución más práctica que ha comentado varios de ustedes es que han entrado desde la aplicación del celular y que del celular no hay problema. Del celular me dicen sí se ve. Entonces, Nicole, por favor, intenta ver del celular, descargas la aplicación y según la experiencia de tu compañero, de ahí no va a haber problema. Es que lo que pasa, tutor, es que si tú quieres ingresar al Teams por computadora y lo haces a través de una página como es poniéndolo
en Google, lo que va a pasar es que no va a soportar debido a que estás abriendo la aplicación en un escritorio el cual no tiene bastante capacidad. Sí o sí tienes que descargarlo, ya que a mí sí me pasó de que no podía ver bien, se me trababa mucho porque yo estaba viendo la transmisión por el escritorio y no por la misma aplicación. Es Ya. simplemente tratar de descargarlo una versión para tu computadora y ya ahí sí se te puede funcionar bien con todas las funciones normales, pero lo que pasa es que sí se te nota errores debido a que lo estás utilizando en el escritorio de Google. Ahí está, por ejemplo, su compañía nos habla la explicación. Entonces, escuchen por favor lo que ha mencionado su compañera Tatiana. Pueden seguir esas indicaciones. Del escritorio de Google no ayuda, ¿sí? Entonces, de la aplicación sí. Y otros de su compañía han dicho que del celular no falla, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, para terminar, como el paréntesis tenía que ser falso y Q es verdadero, la única posibilidad es que P tenía que ser falso. Entonces, de ahí es que se concluye que P viene a ser falso y que Q es verdadero. ¿De acuerdo? Esa era la consulta. A ver, lo dejo un momentito ahí. Ah, y antes que me olvide, no me acuerdo quién, ahorita Tatiana creo que fue, me dice tutor. Yo no soy el tutor Raúl, que sale ahí el nombre, sino que yo también tenía problemas para entrar a Teams. Lo que pasa es que uso otras cuentas Teams, o sea, tengo cuentas Teams de otras instituciones y el Teams es como muy celoso, no te deja, quiere que tú canceles todas las demás cuentas. De repente, las computadoras que usan otro familiar lo usa con otra cuenta Teams. Entonces, no podía entrar, igual el mismo, ni siquiera podía entrar. Entonces el tutor Raúl me dio su credencial y he entrado desde ahí, pero yo no soy el tutor. Por si acaso, mi nombre voy a colocar acá, soy el profesor Edgar Santiani, ¿sí? Profe, ¿y la grabación se va a ver lo que está compartiendo, me imagino? No tendría sentido no ver, ¿no? Si no, ¿cómo, ahí para qué serviría la clase grabada? Tiene que verse, ¿no? Porque yo no veo, profe. Es que no Profesor, hay una grabación pregunta. todavía. Dime. Profesor, ¿en qué no hay grabación? No, pues porque la grabación se procesa cuando se termina la clase. O sea, no es que estás grabando a cada segundo va subiendo. Profesor, Tiene que terminar. al finalizar la clase, ¿en dónde se encuentra? El mismo Teams. En una carpeta llamada Recording. Ahí está. Puedes buscar ahí. Creo que es archivos, una llamada carpeta Recording. Hay 3 grabaciones ya hasta ahorita. ¿Lo podrías mandar captura, porfa? Ok. Chicos, Profesor, ¿puede seguir con su clase, por favor? sí, Sí, profesor, ¿puede sí. seguir con su clase? Vamos, Sí, por vamos favor. a seguir. Ya basta con uno, pues, uno. Ah, no, lo que quería comentarles es que en las anteriores, a ver, Asiel Vidal, dime, cuéntame, ¿cuál es tu consulta? Bueno, ya, sigamos, ¿ya? Calma, profe. A ver, dice, Pamela estudia mucho. Q dice, Pamela aprueba el examen. Y luego dice, es equivalente a, y tendremos que ver a cuál de esos enunciados es equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo por acá, por ejemplo, Q, entonces no P. Voy a copiarlo igualito, ¿ya? Y acá tengo no Q, así, ¿no? No Q, entonces P y P, ¿sí? Y entonces, aquí, por ejemplo, para ver a cuál es equivalente, ¿Es la B, profesor? la B, no recuerdo ahorita,
Estamos en el ejercicio 4, me parece que no es la B, pero vamos a aplicar leyes Profesor, lógicas. disculpe, Sí, profesor, sí, te escucho. disculpe que le interrumpa, pero es que antes de que pasara a esta pregunta, le iba a decir que si la disyunción fuerte también tiene alguna ley o para descomponer. Es más fácil hacerle tabla si tú tienes disyunción fuerte, pero por ejemplo, la disyunción fuerte es la negación de la bicondicional, porque es lo contrario. Y ya les mostré la bicondicional, ¿no? Puedes empezar por ahí, por ejemplo, ¿no? Allá, profesor. Ujú, muy bien. Gracias. Ahora sí, sigamos. Ley de la condicional. Voy a copiarla por acá. Dice así, si tú tienes P, entonces Q, el primero se copia, se niega, ponéselo, y el segundo se copia igualito. Entonces vamos a utilizar en el paréntesis. Aplicamos. Ley de la condicional sería así. El primero se niega, no Q, ponéselo, el segundo se copia igualito, no P. ¿Ya está? Pones el I. En el siguiente paréntesis, ley de la condicional. El primero se niega sería Q. Póneselo y el segundo se copia igualito P. ¿De acuerdo? Sebastián, dime, cuéntame, levantaste la mano. Profe, yo Te pienso que la escucho. número 4 tendría que ser la C. ¿Ya? Me parece bien que lo pienses, pero todavía no he llegado al final. De repente, cuando lleguemos al final, me puede decir, profesor, ahí se ha equivocado, ¿no? Y podemos hacer la corrección. O de repente sí nos sale la C y bien, ¿no? Bacán. Natalia, cuéntame. Natalia, ¿tu Perdón, consulta? disculpe, ¿me escucha? Ya. Sí. ¿Podría volver a explicar? Es que tuve un problema con mi teléfono y lo tuve que colgar y ya me perdí. Solamente en el problema nos han dado el enunciado. Este es el enunciado, ¿de acuerdo? Y como nos dice a cuál es equivalente, a qué proposición es equivalente, entonces lo que tengo que hacer es simbolizarlo. Reducir, no, ya está simbolizado, reducirlo usando leyes lógicas. Y luego vamos a ver, una vez que lo logramos reducir a su máxima expresión, vamos a ver cuál de las alternativas es. Hemos aplicado ley de la condicional, nada más. Hasta ahorita, solo ley de la condicional que está copiado a la mano derecha, ¿no? Superior derecha. Y hay una ley que se llama, a ver, ¿cómo se llama esta ley? Que si tú tienes P, paréntesis, P o Q, solamente te queda P. ¿Cómo se llama esa ley? Ley de absorción. Muy bien, absorción. Absorción, así es. Entonces, ese es el corchete. Se repite igualito, entonces simplemente nos queda P. Y copio al otro lado, yo tengo no Q o no P. Ahí está. ¿De acuerdo? Y entonces, ahí, por ejemplo, también podemos aplicar la ley de absorción. Pero ahora se repite P, pero cambiando su valor de verdad. Entonces sería así. Por ejemplo, copio el de afuera, P. Miren, si se repite cambiando el valor de verdad, así, entonces es el que está afuera, P, es la operación de afuera, el I, y es la otra proposición. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. Otra vez, esto también se llama absorción. Vamos a aplicar absorción. Sería, el que está afuera es P. P. La operación de afuera es el I. Y la otra proposición es la negación de Q. Entonces, esto sería lo que nos está quedando. Por propiedad conmutativa, puedo cambiarle de lugar. Sería PI negación de Q. ¿Qué cosa es P? También le estudia mucho y no aprueba el examen. Ese viene a ser la alternativa D. Alternativa D. ¿De acuerdo? Triste, ¿no? Estudió mucho y no aprobó. Suele pasar, ¿ah? Sobre todo en los cachimbos, al inicio suele pasar. No sé si hay alguna consulta, si no pasamos a 5. Esto es fuera del tema, profe. No sé si va a estar bien. ¿Alguna ¿Cuál? recomendación? Ujú. O sea, alguna recomendación para los que antes de que demos el examen, o sea, cómo
cómo evitar los nervios o la ansiedad Número uno, antes de dar el dormir examen. bien. Ojo, chicos. Rapidito nomás, haciendo un pequeño paréntesis. Yo les recomiendo ya en la pre, bueno, ya estoy enseñando desde casi 18 años, tengo bastante experiencia, ¿no? Y recomiendo. La pre es, por si acaso, ustedes están en un concurso. Ustedes saben, son conscientes que están concursando por unas vacantes. En un concurso, por ejemplo, una carrera de atletismo, suena el silbato, todos salen disparados, ¿no? Así tiene que ser. ¿Qué pasa si empieza la clase y tú no llegas a tu clase? Todavía llegas tarde, estás dando ventaja. Es como cuando en una carrera de atletismo suena el silbato y te quedas parado y no sales, ¿no? En la partida te quedas, ¿no? Tienes que llegar temprano. Pero para eso, ustedes en la edad que tienen que estudiar todos los días todas las clases que han tenido, 1 hora cada curso. Si tienes 3 cursos, en la tarde, cuando llegas a tu casa, 3 horas, una cada curso, porque todos los cursos suman puntos. Ustedes no pueden dar ventaja en ningún curso, pero para lograr eso, porque si tú no descansas bien, en la tarde vas a tener sueño. Es más, en clase vas a tener sueño. Deberías dormir tus 8 horas. Ojo, es una carrera de largo aliento, dura 18 semanas. No es una semana, 2 semanas, no, son 18 semanas que ustedes van a estar en competencia. Entonces, si tú no descansas bien, vas a ahogarte a mitad de carrera. O sea, en la semana 8, semana 9, vas a sentir que el cuerpo ya no da más, te vas a sentir cansado. Entonces, tú tienes que descansar bien. Si no descansas bien, no vas a terminar la carrera. Eso va a ser. Entonces, para que no sientas nervios, el día anterior, obviamente tienes que haber dormido completo. No tienes que ser el primerito en llegar a la prueba, al examen, ¿no? Porque algunos 5 de la mañana están en la puerta, todo de frío, todo, y por gusto, no te dan puntos por llegar primero. Entonces, si es de 7 a 9, pues llegas a las 8, tranquilo, entras a tu examen, habiendo desayunado bien adentro de la universidad. No venden nada cuando hay un examen, nada, todo está cerrado. Algunos entran, me toca cuidar examen, veo a algunos profesores, ¿dónde está el kiosco? No he desayunado. Y dar sin desayuno es fatal. Número 2, siempre tienen que empezar por la pregunta más fácil. No te obsesiones con el orden que tengo que hacer la 1 y si no me sale la 1 no paso al 2. No, dale una leída rápida y comienzas a hacer lo primerito. Si te trabas en un problema, pasas al siguiente. No te puedes quedar 2 minutos en un problema. Te trabas, pasa al siguiente, te trabas, pasa alguno te sale. En el momento que te salga, entonces esa ansiedad se disipa y comienzas a ganar confianza y comienzas a resolver las demás, aunque no lo creas. Pero si tú te obsesionas con un problema que no te sale, te vas a llenar de ansiedad. Y ahí sí, bloqueo total, eso es garantía. Muy bien, sigamos. A ver, dice así, Hugo, no come pan o come queso justo a la hora del lonche que estamos. La ventaja de ustedes que están ahí en su casa pueden ir comiendo su lonche, ¿no? Yo todavía tengo que terminar primero. Dice, la proposición, ya, lo primero que tendríamos que hacer es simbolizar. Y le voy a enseñar a simbolizar. Para ello, primero copio proposiciones simples. P, come pan, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de Hugo, come pan. Q nos dice, come queso, le dan hueso, ¿no? Y R sería, come jamón. Hasta bueno, come jamón, dice. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, para poder simbolizar bien, tenemos que identificar el conectivo. Acá hay muchos conectivos. Hay un o, hay un pero, un entonces, otro o, sin embargo. ¿Cuál es el de mayor jerarquía? A ver, ¿quién me dice? El condicional. Que no come El pan. entonces. No, conectivo, no he preguntado la proposición. Ah, ya, Conectivo. sí. ¿Cuál es el Entonces, conectivo de mayor jerarquía? Hay 2 votos por el entonces. Pero, profesor. El pero. El o. Ya, ahora me escuchan a mí. Sí, hay un voto por el sin embargo también. Ya, miren, ahora me escuchan por favor. Y hay que tener muy en cuenta los signos de agrupamiento. ¿Cuál tiene menos jerarquía? La coma. Que lo usamos para separar ideas, pero la coma tiene menos jerarquía que el punto y coma. Y el punto y coma tiene menos jerarquía que el punto. O sea, ¿cuál de todos los signos de agrupamiento es el que tiene más jerarquía? El punto. Entonces, el conectivo que esté junto al punto
ese es el que tiene más jerarquía. ¿De acuerdo? ¿Cuál es en este caso? Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Entonces, el sin embargo es el de más jerarquía. Lo vamos a marcar acá. Conjunción. Ese es el que tiene más jerarquía. ¿Qué significa sin embargo? Es una conjunción, es un i. Entonces yo comienzo colocando el i. Ahí está. Sin embargo. A la derecha dice solamente come pan. Muy bien. Entonces acá ponemos come pan es P. Ya está. Ahora vamos a ver la izquierda. En la izquierda, ¿cuál es el conectivo de mayor jerarquía? Porque hay varios. El punto y coma. Conectivo. ¿Cuál sería el conectivo de mayor El jerarquía? pero. El pero. ¿Por qué el pero? Porque está con el punto y coma. El o, escuchen, el o está con la coma. El punto y coma tiene más jerarquía que la coma. Entonces, el pero es el de más jerarquía en este lado. ¿De acuerdo? El pero es un i. ¿De acuerdo? Entonces ponemos ahí nuestro i, por ejemplo. Vamos a poner, es un i más pequeño. Acá le pongo un i. Y ahora, a la izquierda del pero, dice, Hugo no come pan o come queso. Entonces, como dice, no come pan, abro paréntesis, ¿no? No come pan, no P, o come queso. ¿De acuerdo? Ahí está el O. Eso está a la izquierda del pero. Muy bien. Ahora, a la derecha del pero dice, si come pan, entonces come queso o come jamón. Entonces, la pregunta es, en lo que está a la derecha del pero, ¿cuál es el conectivo de mayor jerarquía? ¿El entonces o el o? El O. Claro, porque el o tiene coma. El otro no tiene nada. El O. Entonces sería el o. Entonces yo acá, por ejemplo, pongo el o. ¿De acuerdo? Pongo el o. Todo esto va a estar encerrado. Todo esto es uno solo. ¿De acuerdo? Ya puse el o. Y a la izquierda es, si come pan, entonces come queso. Sería un P, entonces Q. Sería un P, entonces Q. P, entonces Q. O, y luego dice, come jamón. ¿De acuerdo? Ese O tiene más jerarquía que la condición. Ahí está, come jamón. Entonces, todo este es el lado izquierdo, lo pongo entre llaves. Entonces, los signos de agrupamiento, el que tiene más jerarquía es las llaves, el que le sigue en jerarquía hacia abajo es el corchete, luego el paréntesis, el que tiene menos jerarquía. Ahí ya tenemos simbolizado, pero para simbolizar tienes que tener presente la jerarquía en los signos de agrupamiento. El que tiene más, el punto. Luego, el que le sigue, o sea, en menos, sería el punto y coma, y el último en jerarquía sería la coma nomás. Bueno, y uno menos que la jerarquía es cuando no hay nada, pues ni coma, ni punto y coma, ni punto. Por ejemplo, ahí ya hemos hecho la mayoría, ya está simbolizado. Ahora sí, como en el problema no dice, es equivalente a, vamos a tener, ¿no? Como dice, es equivalente a, vamos a tener que simplificarlo. Para ello podemos usar las leyes lógicas, ¿de acuerdo? A ver, solamente voy a usar la ley de la condicional. A ver, copio este paréntesis, lo copio igualito, no pego Q, y corchete, en vez de condicional pongo no pego Q, o R, así. Todo lo demás igualito, ¿ya? Y P, muy bien. Ahí está todo lo demás igualito. Entonces le pregunto, ¿cómo son estos dos paréntesis? Iguales. Son iguales. Muy bien. ¿Qué pasa si tú tuvieras A, I, A o B? ¿Qué te haría eso? Quedaría nada más con Nada más. Ese se llama absorción. Solamente quedaría con A, que es el paréntesis. El A es el paréntesis. Entonces, toda esa llave, miren, toda esa llave solamente quedaría el A, o sea, el paréntesis, no P o Q. ¿De acuerdo? Y todavía hay un IP.
Entonces, nuevamente vamos a aplicar absorción. Ya para terminar, vamos a aplicar absorción. El de afuera es P. La operación de afuera, que es el I. ¿De acuerdo? Y la otra proposición, que en ese caso sería Q. O sea, nos daría Q y P, que es lo mismo a P y Q. ¿Qué significa eso? P y Q, come pan y come queso. Así es. Creo que es la E. Sí, la E. Ujú, sí. A ver, lo dejo un momento ahí. Profesor, ¿por qué negación de P o Q es Q? ¿Por qué negación de P o Q? ¿Dónde, perdón? Primera, ¿qué línea? ¿Primera, segunda, tercera? Segunda línea. Es que como creo que profesor se refieren a por qué eliminó negación de P. Ah, Pero es que es porque se aplica de absorción. que si uno es falso, el otro puede ser verdadero. Supongo. A ver, un momentito. ¿Te refieres a, por ejemplo, este paréntesis que estoy pintando amarillo es A? ¿De acuerdo? Y este es el mismo paréntesis, es igualito, es lo mismo. No, Entonces, eso sí, hasta ahí sí llegué a entender. Yo me refiero ya, en el resultado. siguiente línea. Ujú, Exacto. El ya. resultado de la siguiente línea. En la siguiente línea, lo Yo que no volví a aplicar es explicando absorción, pero ¿no? es una absorción diferente. Pero es absorción, es así. Lo voy a copiar acá. Si tú tienes A y adentro se repite, pero cambiando el valor de verdad de A, entonces ya no se repite igualito, sino cambia. Entonces copias el de afuera, copias la operación de afuera y copias la otra proposición. Por eso, en este caso hemos copiado. ¿Quién es el de afuera? El P. ¿Cuál es la operación de afuera? El I. ¿Y cuál es la otra proposición? Q. Se llama propiedad de absorción. Ya, profesor, ya entendí. Muy bien. Muy bien. Profesor, yo tengo una pregunta. Les escucho, a ver. ¿Podría, hacerlo de nuevo, por favor? Podría sí, pero ya no terminaríamos. Pero Normal, no te nosotros nos preocupes. quedamos más de las 8. Ustedes se quedan y entre ustedes conversan. No, usted Es que el problema, justo el problema, pues, y ese está bien, ¿no? Cuando uno es postulante no tiene así como que, no debería, ¿no? Vía social. En cambio, los demás que no estamos postulando tenemos vida social, pues es sábado, ¿no? A las 8 termina mi hora. Claro, ¿no? Tenemos vida, pues. Menos mal que no estoy ¿Por qué se postulando. eliminó la R ahí? La R no tuvo ningún valor ahí en absoluto porque Se lo anula. redujo solo a los... Con Se absorción se anula, así anula. de simple. Así es. Chicos, no se preocupen que tal vez más o menos han entendido, de repente no han entendido todo, pero hay varias que son similares y yo estoy seguro que ahí ya lo van a terminar de atender. ¿Sí? Así que entender. Así que vamos a continuar. A ver, sigamos. Profesor, un tip para mis compañeros es que agarren su boletín o su ficha de la semana 1 y que se Y las vayan a la propiedades, página ¿no? 5, que está ahí todas las leyes de bueno, no las Lógicas. principales equivalencias, para que puedan reconocer más que todo en el problema y vean qué es lo que se puede hacer. Es un buen tip, Tatiana. Muchas gracias. Sí, igual cuando ustedes trabajan con fórmulas, por ejemplo, trigonometría, tiene un montón de fórmulas, ¿no? Entonces yo por ejemplo, estudié matemáticas y no me sabía todas las fórmulas. Entonces yo siempre cuando tenía que resolver un problema estaba con mi formulario al costadito, porque no me lo sabía. Y de ahí ya, ¿no? Poco a poco se lo van a aprender. Continuamos. Dice, Katy le pide ayuda a su hermana para hacer la tabla de verdad de la siguiente proposición. Entonces, obviamente, para hacer la tabla de verdad, primero hay que simbolizar. Entonces, vamos a empezar. P, a ver, dice Ruth. Como dice no ir al cine, ponemos Ruth va al cine, pues, ¿no? O irá al cine, ¿no? Sí. Vamos a poner así como está, irá al cine, ya. Ruth irá al cine. Ese es P. Y luego dice ya que irá al teatro, ese es Q. A ver, Ruth irá al teatro. ¿De acuerdo? Luego, creo que son dos, ya, solamente son dos. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a simbolizar. Por ejemplo, nos dice, primero, ¿cuál es el cognitivo mayor jerarquía?
El Punto. punto. ¿Cuál? Sí, solo sí. Muy Sí, bien, solo porque sí. está entre comas. Claro, sí, solo sí. Ojo, acá no hay ningún punto y no hay ningún punto y coma. Entonces, el sí solo sí es el de mayor jerarquía, que es una bicondicional. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ponemos acá, por ejemplo, ahí está, la bicondicional. Y ahora el lado derecho. El lado derecho, ¿cuál es el conectivo? En el lado derecho, No, disculpe. O no, ya. un doble O, ¿no? Sí, Ujú. pues, En el lado derecho hay un doble O. Entonces, como hay un doble O, ese es disyunción fuerte, Sí. ¿no? Entonces pongo acá y su disyunción fuerte dice, no ir al teatro, no Q, o no ir al cine, no P. Ya. En el lado izquierdo, ¿cuál es el conectivo mayor jerarquía? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Y qué clase de conectivo es ya que? Claro. la inversa. Inversa, muy Inversa. bien. Condicional inverso. Así es. Entonces, lo que Ya sigue, que es- que es ir al teatro es el irá- antecedente. Ajá. a ver, ¿cómo? U es el antecedente. Y el consecuente es lo que estaba antes. No ir al cine, no P. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a simbolizar, ¿sí? Vamos a hacer tabla. A ver, Q, por ejemplo, Q viene a ser verdadero, falso, y no P viene a ser falso, verdadero, verdadero. La condicional no dice que solamente es falso cuando es antecedente verdadero y consecuente falso. ¿Eso cuál sería? La primera nada más. Solo la primera, muy bien. Perdón, verdadero pues es falso, la primera es falso y todo lo demás es verdadero. Verdadero. Ya. Ya tenemos resuelto el primero. Ahora en el segundo. No Q viene a ser falso, verdadero. Esperen. Para que tenga el mismo color. No sería. Ya. Falso, verdadero. Y no P, falso, verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, disyunción fuerte. Cuando son iguales es falso y cuando son diferentes es verdadero. El primero que vendría a ser. Verdadero. ¿Verdadero? Falso. No. Falso. No. Es El falso. primero es falso. Cuando son iguales es falso. El El segundo. primero y el último. Verdadero, falso. Segundo. Verdadero, Tercero. Verdadero. Último. Falso. Falso. Ahora sí. Entonces, este de amarillo es el resultado del primer paréntesis y lo voy a trabajar con el resultado del segundo paréntesis mediante la bicondicional. ¿Qué nos decía? Cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. El primero, ¿qué sería? verdadero. Verdadero. ¿Qué más? Verdadero. Falso. Falso. Entonces dice que Gaby Falso, verdadero. en agradecimiento Falsazo. le dio a Katy 3 soles por cada verdadero y lo que le dio 3 soles por cada verdadero. Alguien tiene doble pantalla y celular, por eso es que se acopla ahí mi voz. Por favor. Profesor, Sí, disculpe, he escucho. buscado en Google por qué aparece en espera y dice que el que está compartiendo pantalla tiene en su configuración un número limitante de quienes Igual, pueden observar. un número limitante. A ver, hay 403 mirando. Yo no creo que el número sea Profesor, 403, siga ¿no? con la clase, por favor. Ya. Sí, profesor, sobre el tema de que no se ve, yo tampoco veía y después de descargar la app en mi escritorio, normal, puedo ver. Ahí está. Ya. Es un Ahí nos dio la solución. Sí, es lo mismo conmigo. Yo también lo descargué y veo normal. Como En dijo la misma computadora. Google no soporta Profe, esto. Ya está. Sigamos. 3 soles por cada verdadero. Hay 3 verdaderos. Ahí va 9. 2 soles por cada falso. Solamente hay 1. Respuesta 11 soles. 11 soles, alternativa D.
Ah, Sí, 11. Vamos a pasar al problema 7, a menos que haya alguna consulta. La última parte no entendí, profe. Lo último es la Usted última tiene que condición hacerse. del problema, que dice que Gaby, muy contenta, dice, le regaló a Katy 3 soles por cada verdadero y 2 soles por cada falso, en la matriz principal, o sea, en el resultado de amarillo. Y hay 3 verdaderos. Por cada uno Ok, 3 ok. soles, ahí Ya van se me 9. di cuenta. Gracias. Gustavo, levantaste la mano, dime. Creo que no. Profesor, ¿me Ya. escucha? Sí, te escucho. ¿Por qué en Cuba abajo puso verdadero o falso, verdadero o falso? No entiendo esa parte, ahí me pega un poco. Esa es la tabla de Q. O sea, ¿en qué Q siempre. Lo voy a colocar acá al costado. Voy a colocar acá al costado. El orden siempre para P es verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q es verdadero, falso, verdadero, falso. O sea, cada vez que veas Q, así, ese orden. Y cuando tenemos la negación de Q, lo contrario. Falso, verdadero, falso, verdadero. Ok, profesor, Muy gracias. bien. Muy bien. De lo que se me en la bicondicional, creo. ¿Eso podría repetirlo, por favor? La bicondicional, la regla es cuando son iguales, es verdadero. Y cuando son diferentes, es falso. Por ejemplo, en la primera línea son iguales. Mira, amarillo, verdad, en la primera línea es falso con falso. Son iguales. Por eso pusimos verdadero. En la segunda son iguales. La tercera son. La única que no son iguales es la última. Por ejemplo, la última es la única falsa. Ya, profesor, muchas gracias. Siga. Ahora sí. Dice así. Determine en cada caso si la proposición es tautología, contradicción o contingencia. Dice, Omar no trabaja, pero Sara se va de viaje. Sin embargo, Omar trabaja. Ahí, por ejemplo, hay 2 proposiciones simples. Solamente 2. Vamos a colocar, por ejemplo, P. Omar trabaja. No, sí, Omar trabaja. Y Q sería Sara se va de viaje. Vamos a tener, hay un ruido molesto ahí. ¿Quién está ahí en una moto? Creo, Tatiana, creo que eres tú. Ya, bueno. Está en un mototaxi, parece. Ya, sigamos. Hay una moto lineal. Sigamos. A ver. Joseph, tenías una consulta. Joseph, ¿es la A, profesor? vamos a ver, ¿ya? A ver, Gracias, profe. la primera dice, Omar no trabaja, pero Sara se va de viaje. Entonces sería no P, ¿no? Pero un I, Sara se va de viaje. Dime, Alexandra. Alexandra. Bueno, sigamos entonces. Sin embargo, el sin embargo es un I, nuevamente. Omar trabaja. P. Cuando tú tienes la misma operación I o la misma operación O, puedes aplicar propiedad asociativa. Alexandra, has levantado la mano. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Bueno, sigamos. Sigamos. Cuando es la misma operación, se puede aplicar propiedad asociativa. ¿Qué te dice? Que no importa cómo asocias, el resultado es el mismo. Entonces yo asocio acá a no P con P y dejo fuera Q. Ha dicho que te dice.
Una vez Chicos, a ver, los que no están participando tienen que apagar su micro. Apaguen su micro, dejen continuar la clase al profesor. Si no quieren aprender, no es nuestro problema. Claro, la idea sería que no nos afecte, ¿no? Yo estaba tratando de explicar, pero de pronto había mucha bulla, ¿sí? A ver, creo que ya se apagó la bulla. Muy bien. Profesor, yo le quería hacer una consulta. A ver, te escucho. En el problema pasado usted le puso al pero como I y ahora lo pone como O. No, ¿Cuál? en el problema pasado lo puso como O y ahora lo pone como I. ¿A ¿En cuál, qué? perdón? En el 5. ¿Pero a qué palabra me dices? Al pero. El pero sí. Y acá lo he Sí. vuelto a poner como I. Claro, pero sí. El pero es una conjunción. ¿De acuerdo? Es un I. Y en el Ya, 5 también está como I. ya. Y el sin embargo. También es un I. Ok. Muy bien. Le decía de la propiedad asociativa. Cuando tienes la misma operación I, como en este caso, o la misma operación O, tú puedes hacer asociativa, que significa no importa cómo asocias, el resultado es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos cambiar. Estoy asociando a no P con P y dejé solo a Q. Y ahora, ellos dos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos darían ellos dos? ¿De acuerdo? Ellos dos nos daría falso, muy bien, porque uno de los dos es falso, todo es falso. Y cuando yo tengo falso y Q, lo mismo, todo nos daría falso. Como hay un falso, todo sería falso. Vamos a pasar al segundo. Ah, ya, pero entonces, si nos da falso, eso significa que si hiciera su tabla, nos daría en la matriz principal falso, 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 falso. Esa es una contradicción. ¿Podía haber hecho su tabla? Sí, pero como están viendo, también puedo hacer leyes lógicas. A ver, vamos a ver el siguiente. El siguiente me dice, Sara se va de viaje, dado que, una pregunta aquí, ¿cuál es el conectivo mayor jerarquía en A2? ¿Dado qué? Dado que. Dado El dado que. Dado que. el dado que. Entonces, el dado que es una condicional inversa. Entonces, lo que está después es el antecedente. Omar no trabaja y Sara se va de viaje. Y Q. Omar no trabaja y Sara se va de viaje. ¿De acuerdo? Condicional. Y ahora, el consecuente es lo que estaba antes. Sara se va de viaje, que sería Q. Entonces, puedes hacer tablas, sí, pero también podrías hacer ley lógica. Vamos a hacer ley de la condicional. El primero se niega, o sea, el paréntesis se niega o el segundo se copia igualito. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Y entonces aquí, por ejemplo, aplicando nuevamente Morgan dice, niegas cada uno, pero el I lo cambias por un O. ¿Cómo sería así? Negación de la negación de P sería P y el otro sería negación de Q. Ujú. O Q. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nuevamente tenemos la misma operación, solamente que esta vez es la O. Y entonces ahí podemos aplicar asociativa. Dejo solito a P y asocio a no Q con Q. ¿De acuerdo? Y acá nos daría, por ejemplo, ¿qué nos da no Q con Q? Falso. No, Verdadero. verdadero. Porque uno de los dos, Correcto. Disculpe, uno es en verdadero. la 1 también se usa asociativa. Sí, porque es la misma operación. Ah, Cuando es la misma operación, asociativa. ¿Sí? Profe, explique la 2. El no Q y Q salió verdadero en la segunda. ¿Por qué sale verdadero? Porque son diferentes. Entonces, como son diferentes, uno de los dos es verdadero. Y si uno es verdadero, todo es verdadero. ¿Cuál? No sé. Solo sé que uno es verdadero y el otro es falso. ¿De acuerdo? Entonces, la regla de lo nos decía, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. ¿Sí?
Por ejemplo, si nosotros continuamos, aquello tendría, ahí nomás, P o verdadero. Pero P o verdadero, eso sería verdadero, pues. Porque de nuevo, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. ¿Eso qué significa? Que si hubieras hecho su tabla, hubieras encontrado en su matriz principal todo verdadero, 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 verdadero. Esa es una tautología. Tautología. Ujú, Ah, tautología. gracias, profesor. Muy bien. Vamos a pasar al tercero y último en este problema. Dice, si, primero, ¿cuál es el conectivo mayor jerarquía? Entonces, Entonces, ya, coloco el entonces. Si Omar trabaja P, entonces Sara no se va de viaje, pero Omar trabaja. Abro paréntesis, Sara no se va de viaje, el pero es un I, Omar trabaja. Ahí estaría. Entonces, nuevamente, a ver, lee la condicional. El primero se niega, no P, o el segundo se copia igual, no Q y P. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar, como se está repitiendo P, pero se está repitiendo P cambiando su valor de verdad, entonces es absorción, pero es el absorción largo. Copio el de afuera, no P, copio la operación de afuera, el O, y copio la otra proposición que sería no Q. ¿De acuerdo? Ahí, por ejemplo, ahí pueden ponerle así, ¿no? Negación de P y Q, que es lo mismo por Morgan. Esto es contingencia. O sea, si no te sale verdadero o falso, inmediatamente es contingencia. Ahí ya no se puede reducir más nada. Es una contingencia. Ahora, si no estás seguro, puedes hacer su tablita, pues. El conectivo de mayor jerarquía sería la negación. Entonces, el I venía a ser verdadero, falso, falso, falso. La negación, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Por eso es contingencia, porque hay verdaderos y falsos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O hay alguna consulta? Sí, está claro. Profesor, disculpe, Ujú. Te escucho. la tercera Dime. proposición, ¿por qué le puso negación de P en la tercera proposición? ¿Por qué le puse negación de P? A ver, vamos a ver, ¿ya? Negación de P. Es que estamos aplicando la ley de la condicional. El antecedente se niega, colócaselo, y el segundo, que es el paréntesis, lo copias igualito. He aplicado ley de la condicional ahí. Ah, ya, ok. Gracias. Ujú. Ya, muy bien. Voy a continuar. 8 dice, si Frank no termina de comer, no ve... A ver, Fátima, ¿tenías una consulta? Fátima. Hola. Bueno, Diga, profe, se ha confundido. chis. Ya. Si Frank no termina de comer, no ve TV. Pero si termina de comer, juega en el patio. Sin embargo, no termina de comer. Primero, paso número 1, proposiciones simples. Por ejemplo, P sería termina de comer. Estamos hablando de Frank. Termina de comer. Como es sábado, sábado de hamburguesa, ¿no? Q dice no ve TV. En las proposiciones simples, siempre en afirmativo, ve TV. Y creo que hay otra, juega en el patio. Ya, R sería juega en el patio. Muy bien. Para simbolizar, necesitamos identificar cuál es el conectivo de mayor jerarquía. ¿Cuál sería en este caso? Sin embargo. Sin embargo. Muy bien, muy bien. Ahora me parece que está claro ya. Muy bien. Ese es de mayor jerarquía.
Lo copio, ¿de acuerdo? El de mayor jerarquía, que es el I. Y ahora vamos a hacer el lado izquierdo. En el lado izquierdo, ¿cuál es el de mayor jerarquía? Pero. Pero. El que tiene punto y coma. Pero. Así es, el que tiene punto y coma. El pero también es un I. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner ahí el I, ese de mayor jerarquía. A la izquierda del pero dice, si Fran no termine de comer, no ve TV. O sea, sería no P, entonces no Q. ¿De acuerdo? Así sería, ¿no? No P, entonces no Q. ¿De acuerdo? Y luego del pero, dice, si termina de comer, juega en el patio. Ese sería de frente un P, entonces R. Todo esto es lo que iba a la izquierda del sin embargo. Y a la derecha, no termine de comer, sería no P. Muy bien. Una vez que ya hemos simbolizado, tenemos que ver a cuál de los que están ahí, a cuál de las alternativas es equivalente. ¿Sí? Y para ello vamos a tener que simplificar. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Por ejemplo, vamos a aplicar ley de la ¡Especial! condicional. En el ordinario me han botado. Tu audio, por favor. Apaga tu micrófono. Abso. Y tenemos que escuchar todo. ¿Cómo se llamaba? Yatsuji, creo. Terrible. Te votaron, dice profe. Pero podía hablar o se votó sola, creo, Yatsuji. No, Bueno, pobrecita. Al final sí la votaron. pero ¿quién la votó? Yo no la he votado. Siempre mala. No, pero han votado la de Que universidad, dice regrese. profe. Sí, que regrese mejor. Ella pobrecita. regresó, ahí está. Profe. Ahí está. Sí, profe, Ya ya está. regresó. Continúe con su clase, no, profe. Continúe con la clase. Su clase, profe, nomás. Una huelga para acá, Hay maneras, chicos, ¿ah? De verdad que estamos un poquito exagerando, ¿ah? Hay maneras. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos que aplicar ley de la condicional. Entonces, la ley de la condicional era, el primero se niega, P. El segundo se copia igualito, no Q. El otro también. El primero se niega, no P. El otro se copia igualito, R. Y afuera estaba el no P. Como tenemos la misma proposición, pero el mismo conectivo I, nuevamente vamos a aplicar asociativa. Dejo libre al primer paréntesis, lo dejé libre, y asocio el segundo paréntesis con el que estaba afuera. Eso se llama propiedad asociativa. ¿De acuerdo? En el segundo, en el corchete, se repite negación de P igualito. Si se repite igualito, entonces nos queda aquello que se está repitiendo. Igualito. Ese se llama absorción. Finalmente, tenemos que aplicar nuevamente absorción. Copiamos, se está repitiendo P, pero no se repite igualito. Se repite cambiando su valor de verdad. Entonces vamos a copiarlo. ¿De acuerdo? Sería no P, así, el de afuera. La operación de afuera del I y la otra proposición que sería no Q. ¿De acuerdo? Puedo cambiar el lugar, ¿no? Sería no P y no Q. Entonces, sería, a ver, sería no termina de comer ni B TV. La alternativa D. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Los corchetes lo cambió de lugar porque tienen, porque los dos son I? sí. Ese se llama propiedad asociativa. Ok, gracias. La propiedad asociativa te decía, Perdón la no importa pregunta. cómo asocias, el resultado es el mismo. A ver, te escucho. Pregunta, profesor. Ahí por qué quitó la P en la parte izquierda, los corchetes. Porque estamos aplicando la propiedad absorción. El no P se repite igualito, ¿no? Entonces, cuando algo se repite igualito, acá, entonces copiamos eso que se está repitiendo. No, sí, al lado de ese está la otra parte, que es P o Sí, P te entiendo, menos Q. te entiendo. Eso también se llama propiedad absorción, pero ese es el caso largo de absorción. ¿Qué se hace? Se copia siempre el de afuera, por eso copié no P, y copias la operación de afuera.
y luego copias la otra proposición. ¿Cuál es la otra proposición? La que está en el no Q. Ese es también se llama propiedad de absorción. Como mencionó su compañera, me parece que era Tatiana, decía, ella nos daba un tip que al costado, hasta que se lo aprendan, tengan abierto su material, ¿no? Donde están todas las leyes lógicas para que no se pierdan, ¿no? Y vean qué ley está usando. Cuando yo le digo, por ejemplo, absorción, entonces tu material busca ley de absorción, ya, y entiendes más rápido. Yo digo asociativa, ves tu material asociativa y lo entiendes más rápido. ¿Sí? Esa sería la manera. Bueno, vamos a continuar. Dime. Cuando definió que todo era negación de P, o sea, todo el corchete era negación de P, no importan los conectores, ¿cierto? ¿A qué te refieres? No, tiene que ser I y O puede ser O e I. Pero tienen que ser ellos. Con ellos es la propiedad de absorción. Profesor, ¿cuál es la alternativa la respuesta de la 8? La D. Dice, Frank no termine de comer y no ve TV. Lo que pasa es que este conectivo, el ni, es y no. El ni significa y no. Ya, ok, gracias, profesor. Ya está. Ahora sí. Acá nos dice, por ejemplo, Daniel juega básquet. No, fútbol primero, ¿no? Vamos a ponerle fútbol que sea P. Luego está básquet que sea Q. Y creo que hay vóley, ¿no? R sería vóley. Estamos hablando de las actividades de Daniel. ¿Sí? Y luego para simbolizar, ¿cuál sería ahí el conectivo de mayor jerarquía? Sí, solo sí. Sí, solo Claro. sí. 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 Ya lo dijo. Y solo sí. Entonces ponemos ahí el sí, solo sí. A la izquierda dice Daniel juega fútbol y básquet, sería un P y Q, ¿no? Claro, P. Y a la derecha sería, dice Daniel no juega vóley, dado que juega básquet. El Como es un dado que, micro. sería una condicional, el dado que. Entonces, lo que va después del dado que, acá está el dado que, es el antecedente. Juega básquet, ese es Q. Y lo que viene después es lo que estaba antes del dado que es el consecuente. Daniel no juega voleibol, sería negación de R. Luego en el problema nos dice, esta proposición es verdadera. Entonces, acá le vamos a poner la proposición por dato, me dicen que es verdadera. Cuando es verdadera es porque los paréntesis son iguales. Pero además nos están dando de dato que Daniel juega vóley. Entonces, la última proposición era verdadera. R viene a ser verdadero. Y este dato es lo que podemos reemplazar. Por ejemplo, nosotros ya sabemos ahora que negación de R. Si R es verdadero, la negación viene a ser falso. Ahí está. ¿De acuerdo? Tenemos si R es verdadero, la negación viene a ser falso. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que los paréntesis tienen que ser iguales. ¿Ah? Vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿qué pasaría? Miren, ¿ah? ¿Qué pasaría si Q fuera falso? A ver, vamos a ponerle falso. ¿Qué nos daría el primer paréntesis? Falso. Falso, muy bien. ¿Y qué nos daría el segundo paréntesis? Verdadero. Y entonces Verdadero. la bicondicional no sería Sería verdadera. falso. Sería falso. Entonces, la Los contradicción dos viene tienen de que ser suponer, verdaderos. claro, la Tiene que ser contradicción verdadero. viene de suponer que Q era falso, por lo tanto Q es verdadero. Vamos a ponerle. Entonces, la conclusión ahora es que Q es verdadero. Ponemos verdadero y acá también verdadero. Entonces, el segundo paréntesis, ¿qué nos da? El segundo tiene que Falso. ser. Es falso. Porque es verdadero con falso. Como estamos en una bicondicional y es verdadera, tienen que ser iguales. Entonces, si el segundo paréntesis es falso,
el primer paréntesis es falso. Y para que eso suceda, P tiene que ser falso. Falso. Entonces, ya tenemos los valores. O sea, con esto que hemos conseguido P viene a ser falso, ¿de acuerdo? Q es verdadero, y también tenemos R por dato es verdadero. Entonces, luego que ya hemos determinado esto, dice determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, vamos a hacer eso por acá. ¿Sí? De la siguiente Entonces, empezamos a ver. Por ejemplo, el primero. Dice, Daniel no juega fútbol. Entonces sería no P. Y no P, entonces viene a ser Verdadero. Sí, verdadero, pues, ¿no? Claro, porque sería la negación de falso. Es verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Entonces, el siguiente, voy a ponerle enunciado 2 por acá. Dice, Daniel juega fútbol, pero no voleibol. O sea, sería P y no R. A ver, vamos a poner. Ya. Falso. Entonces, vamos a ver. P viene a ser falso. Negación de R viene a ser falso. R contra falso. Y el último, vamos a ver el tercero. El tercero dice, Daniel o juega fútbol o juega básquet. O sea, sería P disyunción fuerte de Q. ¿Sí? A ver, entonces, P viene a ser falso, disyunción fuerte, y Q viene a ser verdadero. Cuando son diferentes, es verdadero. ¿Sí? Entonces sería verdadero, falso, verdadero, alternativa E. Profesor, una pregunta. En la primera parte, ¿cómo llegó a la conclusión de que era falso, verdadero, falso? En la parte de P y Q, el bicondicional. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Ya, nuevamente entonces, ¿ya? La única manera, nosotros tenemos el valor de verdad solamente de la tercera proposición, de las demás no tenemos, y como Q es el que se repite en ambos paréntesis, a ese valor es al que le doy un caso. Por ejemplo, hice un primer caso cuando Q era falso y hemos llegado a una contradicción. Nos salía un paréntesis verdadero y el otro falso, por lo tanto la bicondicional falsa. Entonces, como no puede ser Q falso, la única posibilidad es que Q sea verdadero. Y si Q es verdadero, ya sabiendo que Q es verdadero, el segundo paréntesis me da falso. Y como la bicondicional es verdadera, tienen que ser iguales. Por eso que el primer paréntesis también le pusimos falso. ¿Sí? Y falso con falso, ¿no? Le hemos puesto. ¿De acuerdo? Entonces, para que el primer paréntesis sea falso, la única posibilidad era que P sea falso. Por eso, de ahí sacamos esa conclusión. Ok, gracias, profesor. Problema 10. Muy bien. Acá nos dice, Samantha define un nuevo conectivo lógico y tiene su propia tabla. Dice, entonces, usando esta tabla, Samantha redujo la expresión y encontró que es equivalente a, y ahí nomás, por ejemplo, acá nomás, nosotros le podríamos poner acá. A ver, por ejemplo, ¿cuál es esa expresión? Acá está, no P, herradura, P, herradura, no Q. Así es, ¿no? Ya. Muy bien. Y ahí el conectivo mayor jerarquía sería el que está fuera del paréntesis. Ahí está. Este es el último. Empezamos con P. P viene a ser verdadero, verdadero, falso, falso. La negación de Q, falso, verdadero, falso, verdadero. Vamos a simbolizar la herradura que nos dice que la única posibilidad que sea falso es cuando es falso con verdadero. Falso con verdadero es el último. Este es el único falso. Todo lo demás son verdaderos. ¿Sí? Entonces ya terminé este lado. La negación de P, ¿no? La negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces, ambas columnas verdes vamos a trabajarla nuevamente mediante la herradura.
Y la herradura no dice que la única posibilidad que sea falsa es cuando bueno, el primero es falso y el segundo es verdadero. Entonces con esto, por ejemplo, la falso con verdadera, eso es falso. El siguiente, falso, verdadero, eso también es falso. El otro, verdadero, verdadero, ese es verdadero, verdadero, falso es verdadero. Entonces, ¿cuál es la proposición que te da falso, falso, verdadero, verdadero? Negación de P. Negación de P. No P. Así es. Negación de P. Le ponemos acá. Este es equivalente a la negación de P, que sería la alternativa D. Profesor, disculpe, ese garabato que está entre Garabato, qué feo suena. Una herradura, dile. Pues. no lo reconozco, pensé que es omega, ¿verdad? Ajá, sí, omega mayúscula. Ok, gracias. Muy bien. Porque hay el omega minúscula también. Es distinto. Profe, disculpe, ¿cómo llegó a la deducción de que es la respuesta T? No, la respuesta no es P, la respuesta es no P. Porque el resultado, ¿cuál es el resultado de toda esa expresión? Es lo que estoy pintando amarillo. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y al costadito a la izquierda, tú tienes falso, falso, verdadero, verdadero, que es ¿qué cosa? No P, por eso. Dos proposiciones son equivalentes cuando tienen la misma matriz principal. Ok, gracias. 11. Dice así. Ya, nos dan los enunciados y luego nos dice si Raúl es profesor, entonces Julio es abogado, dado que Andrés no es ingeniero. ¿Cuál sería el conectivo de mayor jerarquía? Entonces. ¿Cuál entonces? ¿El entonces o el dado que? Entonces. El entonces. Así es. Entonces. Antecedente, Raúl. En antecedente sería Raúl es profesor, ese es P. Y el consecuente sería un paréntesis, donde el conectivo es dado que es una condicional inversa. Lo que va después es el antecedente. El antecedente es Andrés no es ingeniero. ¿De acuerdo? Sería negación de Q. ¿No? Sería negación de Q. Andrés no es ingeniero. Y luego lo que está antes del dado que es el consecuente, que sería Julio es abogado. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice que esta expresión es falsa. Entonces ponemos acá. La única posibilidad que la condicional sea falsa es porque el antecedente y el consecuente el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Esa es la única posibilidad. Pero luego en el consecuente, que es un paréntesis, nuevamente aparece una condicional falsa. Entonces, nuevamente el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Eso qué significa? Que Q es falso. O sea, hemos conseguido que P es verdadero, Q es falso y R también es falso. Entonces el problema nos dice, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en ese orden. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el primer paréntesis, miren, yo tengo a Q que es falso. Si Q es falso, todo es falso, ¿no? Porque es un I. Yo tendría acá, ese es falso. Entonces, cuando el antecedente es falso, ni siquiera tengo que ver el consecuente. Inmediatamente todo es verdadero. Antecedente falso, todo es verdadero. Ya ni siquiera veo el consecuente, no pierdo tiempo ahí. Siguiente, P. P viene a ser verdadero. Acá, verdadero. Entonces,
Negación de R que viene a ser verdadero. Bueno, eso nos haría verdadero, ¿no? Bicondicional R que también R es falso, ya. Entonces, el paréntesis verdadero, entonces verdadero, es verdadero, bicondicional falso. Ah, ya, eso sería falso. ¿Sí? Pues son diferentes. Si son diferentes, falso. Tercero, dice P, a ver, vamos a ir viendo, ¿ya? Bueno, P viene a ser verdadero, disyunción fuerte con negación de R, que sería verdadero también. O, al otro lado, no P es falso, entonces Q, que también es falso. Bueno, el primer paréntesis en la disyunción fuerte cuando son iguales es falso. Y el segundo paréntesis en la condicional cuando son iguales es verdadero. Basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. ¿De acuerdo? Entonces sería la alternativa D. Verdadero, falso, verdadero. Profesor, Profesor, disculpe, ¿puede pasar a la número 10 para tomarle captura? Por favor. Ahí. Ah, ahí está. Espérate. Ahí está. Ya. Gracias. Profesor, Escucho. disculpe, ¿cómo salió la respuesta en ese problema, el ejercicio 10? ¿Cómo dices? No entendí la pregunta. ¿No me está? No, no te entendí la pregunta. O sea, ¿cómo salió la respuesta del anterior ejercicio? Solamente hice tabla. Cada vez que tú tienes falso con verdadero, te da falso. Es lo único que tenías que hacer ahí. Vamos a pasar al último, ¿ya? Último. Dice, si Fabiola es bailarina, entonces usa malla. A ver, vamos a ver acá. Primero, Fabiola es bailarina, ese que sea P. U sería malla, usa malla. Y hay otra, ¿no? R sería tacones. Ya está, usa tacones. Estamos hablando de Fabiola. Entonces, tenemos que tratar de simbolizar. ¿Sí? Y para simbolizar, dice, si Fabiola es bailarina, entonces... Ah, ¿cuál es el de más jerarquía? Por lo tanto. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto. Ya. Por lo tanto. Sí, por lo tanto. ¿No? Entonces, por lo tanto, tal vez para no confundirme, marco primero, ahí está el por lo tanto, y como hay bastante, a ver, vamos a ver, en el lado izquierdo del por lo tanto, voy a marcar ese por lo tanto, ¿cuál sería en el lado izquierdo el conectivo de mayor jerarquía? Pero. El pero, muy bien, el pero es un I, ahí está. Abro paréntesis, por ejemplo, por acá, dice, si Fabiola es bailarina, entonces Susamaya sería un P entonces Q, ¿sí? Y al otro lado, dice usa malla o no usa tacones. No, dice, pero, ya es el I, es bailarina o usa tacones. Ese sería peor. Todo esto es lo que está en el lado izquierdo. Y en el lado derecho dice, usa malla o usa tacones. O no usa tacones. Malla sería Q o no usa tacones. Ya está. Por dato, me dice que esta afirmación es falsa. Es falsa. Entonces, como es falsa, nosotros tenemos la condicional. ¿En qué caso la condicional es falsa? Cuando el Verdadero, primero falso. es verdadero, Verdadero, así falso. es, y el segundo es falso. Como el segundo es un O, la única posibilidad que el O sea falso
es porque los dos son falsos. O sea, Q es falso y la negación de R es falso. Eso significaría que R es verdadero. R es verdadero, Q es falso. Como este paréntesis es un O, si uno es verdadero, todo es verdadero. O sea, este paréntesis es verdadero. Verdadero. Y como es un I, el otro paréntesis también tiene que ser verdadero. Para que sea verdadero, ¿cuál es la única posibilidad? Que P sea Verdadero. falso. Verdadero. Porque Falso. verdadero con falso me da falso. Y tiene que darme verdadero. Sería falso. Ujú. Entonces, ya tenemos todos. Ya está todos. ¿Sí? Voy a anotar. Falso. Tenemos P es falso. Tenemos Q también es falso. Y tenemos R es verdadero. Ya está. Muy bien. Entonces, en el primero, Fabiola es bailarina. Sería falso, ¿no? Ese sería P, o sea, falso. Ese es el A, alternativa A. El B dice Fabiola usa mallas y tacones. Usa malla Q y tacones R. Ya. Entonces Q viene a ser falso. R es verdadero. Todo sería falso. El C dice Fabiola usa malla y tacones. Ese era el B. Dice ahorita, ese era el B. Lo voy a copiar acá. A ver. Profe, ¿podría ser la letra E? ¿Tú qué crees? Si soy el profe, ¿podré o no podré? Yo creo que sí, ¿ah? Yo votaría porque sí. Sí, puede. Yo creo que sí, sí se puede. Pero estamos en el B. El B decía Fabiola es bailarina y no usa malla. Sería P y no Q. ¿De acuerdo? Entonces, P venía a ser falso. No Q es verdadero, pero falso con verdadero igual nos da falso. El D se ha hecho una corrección ahí con ese no que ustedes ven. Dice Fabiola no usa tacones. Bueno, R era verdadero, con la negación sería falso. Y entonces por descarte queda L y no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Pero lo vamos a hacer. Dice Fabiola es bailarina o usa tacones. Entonces, como dice, es bailarina P o usa tacones, que sería R, tendríamos falso o verdadero. Y en un O, si uno es verdadero, todo es verdadero. Entonces, la alternativa sería